¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta sesión, a este webinar que hemos preparado para ustedes de manera conjunta, el equipo de IBM con el equipo de Cybolt, para hablar específicamente sobre el portafolio de soluciones IBM i2 y particularmente cómo nos ayuda esta tecnología para hacer investigaciones para la detección del fraude o investigaciones profundas. Adelante, Aníbal, por favor, si podemos avanzar. Por favor, en esta sesión están sus micrófonos en mute. Si alguien durante la sesión tiene alguna pregunta, por favor, colocarla vía el chat para que el equipo la pueda revisar y al finalizar la presentación hagamos esta respuesta puntual a cada una de sus inquietudes. Como mencioné, por parte de los panelistas, estaremos por parte del equipo de IBM Seguridad, David Loaesa, especialista de la brand de seguridad en soluciones I2, también su posición es Threat Management para México. En el caso de la representación de la brand de I2 para toda la región, nos acompaña Guillermo Vallejo. Por el lado de Cybolt, para el desarrollo puntual de los temas sobre tecnología, casos de aplicación y una demo funcional para plantear un escenario de proceso de investigación de fraudes, nos acompaña Aníbal Muñoz. Finalmente, yo ahora que tengo el micrófono, Citlalmina Hernández, directora de la unidad de ciberinteligencia dentro de Cybolt. ¿Cuáles son los puntos que vamos a abordar el día de hoy? Una breve introducción de la organización, de Cybolt, para aquellas personas que no nos conocen, que hasta hoy tenemos el gusto de los dos lados, platicarles un poco de qué hacemos, de dónde venimos y posteriormente pasaremos ya en forma al tema, que es IBM i2. Plantearemos qué es, para qué sirve, cuáles son esas capacidades de análisis que nos brinda. Entraríamos en forma a una demo funcional. Como siguiente punto hablaremos sobre algunos casos de éxito en la región a partir del uso de esta tecnología y finalmente abordaremos preguntas y respuestas que nuevamente les recuerdo pudieran colocarlas en la sección de chat o de levantar la mano para colocar cualquier inquietud. Muchas gracias. Ahora sí, en forma, un poco sobre Cybolt. Cybolt es una empresa mexicana que está especializado, se enfoca en brindar soluciones de seguridad. Hablamos mucho de innovación en seguridad. Y puedes avanzar, Aníbal, por favor. Y un poco de historia para tener claridad por qué hablamos o nos hablamos de un tema de especialización. Cybolt es el resultado de la fusión o consolidación de 4 empresas mexicanas que tienen más de 10 años de experiencia en México y que son muy de nicho, que son muy especializadas. Una de ellas, conocida seguramente por muchos de ustedes, Arame, que era el brazo en materia de seguridad de Grupo Escanda, muy especializado en temas de tecnologías de la información. HQ Cloud, empresa también mexicana especializada en soluciones de seguridad en la nube. Novitec, que viene del mundo de seguridad en temas de ciudad segura y soluciones de identidad o biometría. Y Caridean, que viene del mundo de ver la seguridad a partir del análisis profundo de datos y brindar visibilidad a partir de fuentes abiertas. El resultado de la consolidación de estas 4 empresas es Cybolt, que si bien es una marca nueva a nivel de branding en el mercado mexicano, que tuvimos el cortón de listón en enero de este año, hay mucha experiencia atrás con años de respaldo en México de cada uno de estos colaboradores. Adelante, por favor. Y el hecho de haber consolidado este proyecto
también tiene un fondo atrás en donde lo planteamos como unidos somos más fuertes, y como resultado de esto, al día de hoy, las capacidades de Cybolt son estas que vemos en pantalla. Al día de hoy colaboramos con instituciones tanto del sector gubernamental como del sector privado en diferentes temas de seguridad, desde temas de hacer respaldos de punto de venta, brindar soluciones de autenticación, hacer validación de los documentos de viaje y de identidad de todas las personas que entran y salen al país, de brindar protección de diferentes dispositivos, como también brindar soluciones para fortalecer a instituciones de inteligencia e investigaciones para resolver crímenes de alto impacto. Hoy, con esa suma, esta es una fotografía de las capacidades y no lo mencioné, tenemos oficinas tanto en México como en Colombia. Y en términos de músculo a nivel ingeniería, pues contamos con más de 120 especialistas en las diferentes áreas de Cybolt. Adelante, por favor, Aníbal. Muchas gracias. Ahora, nuestro enfoque o modelo de seguridad parte de brindar visibilidad para la gestión de riesgos de nuestros clientes. Y eso lo hacemos, digamos, nuestro enfoque es hacerlo a partir de la identidad, de poder dar esas capas de protección, porque cuando alguien pierde o sufre un ataque en donde permite que alguien más tenga esa capacidad, tiene acceso a todo, ¿no? Entonces, si bien este es nuestro modelo de enfoque de seguridad, el día de hoy nos vamos a enfocar a la unidad de ciberinteligencia, en donde están los especialistas que tienen todo el conocimiento para el diseño, implementación de soluciones a partir del portafolio de IBM i2. ¿Podemos avanzar, por favor? ¿Para qué? Justamente otra vez retomando la palabra de visibilidad y gestión de riesgos, es brindarle a las organizaciones esa capacidad de, a partir de los datos, uno, tener acceso para la colección y enriquecimiento de información a partir de fuentes abiertas en las diferentes capas de la red, poder hacer ese proceso de atracción de información, y ahí es donde hablamos de vigilancia digital, de identificar a partir de la huella digital de las personas, ya sea físicas o morales, identificar riesgos, superficies de ataques, vectores de riesgo, y para eso podemos habilitar tanto servicios como plataformas que permitan el ciberpatrullaje en ese mundo de información no estructurada y que se escribe de manera exponencial y que representa diferentes retos. De ahí, como un insumo más de esta capa, podemos apoyar a las organizaciones a hacer un proceso en forma de inteligencia y caza de amenazas y cruzar la información del exterior con información de la organización para poder identificar análisis de redes, vínculos y asociaciones que permitan pues, resolver casos como el que vamos a abordar el día de hoy, fraudes. Y para poder resolver eso, pues es identificar esos vectores que se traducen cómo sucedió un evento, quién estuvo involucrado, que se tenga toda esa radiografía y que permita a las organizaciones generar productos de inteligencia accionable. Entonces, eso es un poco de lo que hacemos en la unidad, y sin más preámbulo, Aníbal, podemos avanzar a la siguiente, por favor. Ahora sí entramos a el tema de la sesión. Le comparto ahora el micrófono a Aníbal para que dé continuación a esta sesión. Muchas gracias. De hecho, inicia David en esta sección. Por favor, David. Sí, gracias, Aníbal. ¿Me pueden escuchar? Hola, hola. Sí, confirmado. Adelante, David. Una disculpa. No, no pasa nada. Sí, bueno, buenas tardes. Como decía en la presentación, mi nombre es David Loesa Martínez. Soy especialista para IBM México en el área de Threat Management, que abarca diversas soluciones, entre ellas I2.
Ahora entremos en materia sobre I2 y en términos de fraude. Vamos a hablar sobre la solución, en que consiste en rasgos generales, pero comenzaremos a hablar primero por qué es importante pues conocer el origen del fraude o darnos cuenta de si un elemento de fraude se está llevando a cabo, ¿no? El fraude tiene una complejidad muy amplia, ya que puede haber muchísimos vectores que estén ocultos, puede haber muchísimas personas, muchísimos elementos que algunos de ellos pueden ser sutiles, otros muy evidentes, y es necesario que tengamos todas esas herramientas de una manera rápida, gráfica, dinámica, que nos permita encontrar estas relaciones entre todos estos elementos, ¿no? Entonces, dentro del fraude hablábamos de estos patrones ocultos, las conexiones entre personas, entre eventos, entre tecnología. Tenerlo todo en una sola plataforma pues nos va a ayudar a tener muchísima visibilidad y hallar, tanto a tener la evidencia como también saber cuál es el motivo, ¿no? ¿Qué es lo que existe detrás de un elemento que puede ser aislado? Y vamos a ver que gracias a la inclusión y análisis de diferentes fuentes de datos, incluyendo fuentes abiertas como Open Source Intelligence o SINT y Deep y Dark Web. Siguiente slide, ¿me apoyas? Y hablaba precisamente de los diferentes vectores y por dónde puede ir un fraude. Un fraude se puede llevar tanto en el mundo de las personas, el mundo, llamémosle, más real, más tangible, donde puede haber accesos físicos utilizando un badge, una credencial que fue robado, o puede haber un ciberataque, moviéndonos a la parte más de los ataques cibernéticos, más de malware, robo también de identidades, pero desde el punto de vista de las credenciales a nivel lógico. Y todo esto puede ser desde algo muy básico hasta toda una campaña malintencionada, toda una campaña inclusive hasta de desprestigio por cuestiones que nos puede llevar al fraude. Y pues normalmente el fraude involucra un impacto financiero, ya sea el robo de la información, la suplantación de identidad, suplantación de información también, engaño, y pues también muchos de estos temas pues desafortunadamente son trabajos internos. Entonces hay que tener todos estos vectores tomados en cuenta para identificar el fraude. Siguiente slide, Aníbal. Dentro de los casos de uso de estos ejemplos de fraude, lo divido yo en dos. El fraude transaccional, que sucede entre dos partes, donde estamos hablando de fraudes a través de tarjetas de crédito. Un caso muy sonado, y ahí pongo como imagen automóviles, pero en los seguros se suele ver mucho el caso también en seguros médicos, donde obviamente las personas buscan sacar ventaja a través de algunos elementos. Mencionábamos también el trabajo interno. Muchos de estos trabajos es con apoyo de alguien que ya esté dentro de la organización. Hablábamos de robos de identidad y de la infiltración a través de sistemas digitales, que esto puede comenzar desde puede comenzar desde robos de credenciales a través, digamos, de medios directos, de que yo inclusive sé las credenciales de una de las personas, como también pues yo puedo a través de un phishing, a través de un correo, empezar a obtener credenciales y escalar privilegios y así tener acceso a ciertos recursos que no me corresponden.
Ahora, por el otro lado, tenemos fraude regulatorio, donde, donde aquí estamos hablando de violación de ciertas normas. Es decir, ya sea lavado de dinero, muy obvio el objetivo de como también normas internacionales, y aquí ya estamos hablando de prácticamente crímenes, ¿no? O sea, donde se involucran temas de corrupción, de qué le corresponde a qué en alguno de los roles o funciones que tienen algunas de las personas. Pues bueno, puede haber, todos estos pueden estar interconectados de acuerdo a los elementos que forman parte de del fraude. Siguiente slide. Ahora, entremos en materia de qué es I2 y cómo nos va a ayudar precisamente a descubrir este fraude. I2, una breve introducción histórica, fue fundada, pues ya tiene muchos años en el negocio y empezó como una herramienta de inteligencia y de investigación. De hecho, I2 son investigaciones inteligentes, de ahí viene el nombre, y bueno, fue adquirido por IBM en el 2011. A nivel global es usada por múltiples agencias de seguridad y de investigación. Entonces, su foco inicial fue seguridad nacional, investigación policíaca, ese tipo de casos de uso, pero obviamente la herramienta da para mucho más y pues nos ayuda muchísimo a descubrir muchísimos casos de uso, como en este caso el fraude, y encontrar estas relaciones no ocultas perdón, no tan obvias u ocultas entre diferentes elementos, ¿no? Y a nivel mundial hay más de 450,000 usuarios de la herramienta. Siguiente slide. Ahora, ¿cuál es la esencia de I2 y cómo nos permite, a partir de precisamente todos estos datos, que vamos a ver qué son estos datos y cuáles son las maneras en que los consulta? La esencia de I2 es entidad, vínculo y propiedad, entity, link and property. ¿Qué puede ser una entidad? Pongo yo como ejemplo una persona, y una persona tiene diferentes atributos o propiedades, como puede ser su nombre, su dirección, inclusive su Facebook, y ahorita vamos a ver por qué es importante hablar de Facebook y de Twitter y de otras redes sociales, pero cada uno de esos elementos que estamos viendo son propiedades, es algo que le pertenece a la entidad, en este caso a la persona. Ahora, de igual manera, otra entidad puede ser mi casa, y obviamente la casa tiene una dirección y tiene un propietario, que soy yo. Mi teléfono puede ser otra entidad y tiene también de igual manera un propietario. Entre dos teléfonos puede haber vínculos, que serían las llamadas. Otro vínculo de los que estaba mencionando puede ser la casa en la que vivo, está ligada conmigo. Mi empleador, IBM, o sea, yo tengo una relación de trabajo para IBM, y así subsecuentemente se descubren todas estos vínculos. Entonces, todos y todo eso puede ser una entidad, y todos pueden estar vinculados de alguna manera. Siguiente slide. Ahora, veámoslo de manera más gráfica. Si nosotros quisiéramos encontrar las relaciones que existen entre dos personas, y ahí estamos viendo del lado izquierdo a Jim Hendrix y del extremo derecho a Mallory Cohen, y si estamos viendo cuáles son los atributos que los vinculan a cada uno de ellos, entre Jim Hendrix y Robert Hendrix, vemos que son familiares, ¿no? Y de hecho, hasta por el mismo apellido podríamos inferir, pero lo podemos comprobar de acuerdo a sus atributos y de acuerdo, por ejemplo, hasta inclusive datos de nacimiento, vivienda, teléfono, cosas que los puedan vincular y que tengamos más evidencia de que son familia. Ahora, hay una tercera persona, Sally Jenkins, que comparten domicilio con Robert Hendrix, ¿no? Entonces, podríamos también
averiguar más cuáles son las relaciones que existen entre Sally Jenkins y Robert Hendricks. Y finalmente vemos que Mallory Cohen y Sally Jenkins tienen a través de Facebook, son amigos o son followers, y eso también se puede ver con otras redes sociales como Twitter. Entonces podemos ver que en este caso existen elementos que pueden vincular a Jimi Hendrix con Mallory Cohen que a simple vista no están directamente ligados, pero que de acuerdo a estos saltos y a través, de nuevo, a la liga de entidad, vínculo y propiedad, podemos ligarlos. Y esto pues, lo vamos a ver de manera más gráfica. Y justamente aquí lo vemos. Del lado izquierdo veríamos nosotros a través de la investigación y a través de seguir averiguando más sobre las propiedades de cada una de estas entidades, pero ya después de pasar por filtros, y lo vamos a ver de una manera más interactiva y más dinámica en la demostración, pero podemos ya detallar y enfocarnos entre cuáles son los vínculos entre Jimi Hendrix y Mallory Cohen, ¿no? Pero ya de una manera visual, como lo estamos viendo ahora, y lo vamos a ver más dinámico en la demostración. Ahora, hablaba yo de las fuentes de datos. I2 puede consumir muchísima información. De hecho, es una de las grandes ventajas, el hecho de tener una herramienta que nos procese muchos datos. Y vamos a separarlo en un cuadrante. Lo primero es información conocida estructurada. ¿Qué puede ser esto? Información, por ejemplo, que venga a través de un correlacionador, a través de un directorio activo, y nosotros podemos recurrir al directorio activo, podemos recurrir al SIEM. Entonces tenemos elementos que inclusive pueden ser en tiempo real o a través de una escalación de una detección que lo mandemos hacia I2, hacia alguno de sus métodos. Pero esta es información conocida, es decir, ya existe, la tenemos disponible, y es información estructurada que viene en algún formato ya preestablecido. Otro tipo de información es de igual manera información conocida, pero que no está estructurada. ¿Qué puede ser esto? Hablemos, por ejemplo, del Departamento de Recursos Humanos. Ellos tienen pues todos nuestros registros, y de hecho es parte de lo que se solicita cuando uno ingresa a una nueva empresa o a una escuela o cuando uno levanta cuando uno solicita un seguro o una cuenta bancaria. Nos solicitan mucha información que esta está estructurada y puede estar tanto en formato digital o en formato físico, y toda esta información está estructurada. Perdón, no está estructurada, pero es conocida, ¿no? O sea, son textos, elementos que hayan sido desarrollados o proporcionados por las personas, ¿no? Y de igual manera también los correos electrónicos pueden ser. Ahora, la información que no conocemos, que es precisamente la evidencia que I2 nos va a ayudar a evidenciar, que puede ser información de la Deep y Dark Web, información de OSINT, información de noticias, es decir, existe esta información, pero está fuera de nuestro alcance, pero tenemos la manera de poder integrarla y que se vuelva información pues, conocida. Ahora, información no conocida y que no está estructurada, las redes sociales. Y vamos a ver ahorita cómo I2 tiene conectores, tiene plugins hacia ciertas redes sociales que nos permiten vincular y aprovechar esta información. Entonces, es el cuadrante de la información entre información conocida, no conocida, estructurada y no estructurada. Siguiente slide. Ahora, hablando precisamente de la información no estructurada y desconocida, existen plugins tanto propios de I2 como de terceros, y nos apalancamos muy bien de ellos. Y aquí muestro 3 ejemplos. Por ejemplo, Rosoka.
Rosocka nos ayuda para la extracción de datos no estructurados, por ejemplo, para la interpretación de documentos. También todo esto lo vamos a ver de una manera más dinámica. ¿Para qué nos sirve? Pues para encontrar en un texto, podemos encontrar a las personas, que estas personas son entidades, podemos encontrar eventos, por ejemplo, algún delito que hayan cometido en algún reporte policíaco, podemos aprovechar toda esa información. Ahora, otros plugins como Digital Clues y Point Duty nos ayudan mucho para la recolección de información no estructurada y desconocida como las redes sociales. Entonces, podemos aprovechar desde páginas web, como también la información que esté en redes sociales, los vínculos que existan en las redes sociales y poder mapear esto dentro de la herramienta de I2 y empezar y seguir vinculando toda esta información. Otro elemento propio de I2 es el motor de recomendaciones. El motor de recomendaciones, tal como su nombre lo evidencia, es encontrar estas sugerencias, estas recomendaciones de cuestiones similares entre una entidad. Por ejemplo, una persona. Una persona bien se puede tener un typo en alguno de los documentos que llenó. En el caso de mi nombre, por ejemplo, David Loesa, pueden existir, de hecho hay algunas variantes de mi apellido como Loaiza o Loaesa, y eso, la propia herramienta, tú puedes configurarla para que te diga qué elementos pueden ser similares dentro de las diferentes entidades, en este caso varias personas que tengan el nombre, y por ejemplo puede haber dos personas que tengan el nombre similar, con algunas variaciones, pero que compartan la dirección. Entonces uno puede descubrir que realmente dos personas o tres personas realmente es una, a través de estas reglas. Y de igual manera podemos vincular I2 con otras herramientas propietarias de IBM, como en el caso de QRadar y Resilient, más por el mundo de la ciberinteligencia y de la cibercacería de amenazas, o también con otros elementos, tanto para manejo de casos e investigación. Entonces, la interacción y los vínculos que puede brindar I2 y apalancándose de toda la información y de otras herramientas nos ayudan mucho a descubrir estos datos ocultos. Siguiente slide, por favor. Ahora, I2 tiene diferentes capacidades y cada una de ellas puede cubrir cierta necesidad, y de hecho es bastante ajustable y flexible de acuerdo a las necesidades. Vamos a ver dentro de la demostración cuál sería nuestro lienzo principal, que sería el Analyst Notebook. Como su nombre lo dice, el Analyst Notebook es nuestro cuaderno de análisis. Y es precisamente, si hacemos una analogía con, hablemos por ejemplo, de películas, cuando hacen una investigación dentro de una pizarra, y dentro de esta pizarra empiezan a pegar fotos de personas y empiezan a ligar o a través de cordones empiezan a esta persona es tal vez conocida de esta persona y tiran una línea entre cada una de ellas. Entonces, pues una manera más fácil de hacer esto es llevarlo a un lienzo digital, y ese es el Analyst Notebook, que nos va a ayudar a encontrar estos vínculos. Y el Analyst Notebook puede ser simplemente individual, integrando información de manera manual, o puede ser ya escalándolo con capacidades de colaboración a través, por ejemplo, de iBase, donde comparten cierta información varias personas que tienen el Analyst Notebook y que comparten información y que pueden estar colaborando para la misma investigación o usando información entre para diferentes investigaciones. También pues, podemos tener el tema de Enterprise, que es un esquema mucho más amplio donde estamos vinculándolo con otro tipo de fuentes, teniendo estos conectores
directamente hacia bases de datos, que pueden ser locales o pueden ser externas, y con el mismo esquema de colaboración, pero con una base de datos mucho mayor y con las capacidades de interconectarnos con diferentes fuentes. Siguiente. Ahora le cedo la palabra a Aníbal, que nos va a hablar ya de las capacidades de análisis y así de igual manera con la demostración. Adelante, Aníbal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Aníbal Muñoz. Soy especialista en análisis de datos, analítica de datos, business intelligence y específicamente en este caso nos especializamos en I2. ¿Okay? Entonces, yo les voy a hablar de las capacidades analíticas con las que cuenta la herramienta. Primero que nada, como ya comentó David en diapositivas anteriores, en I2 todo depende de la información y podemos obtener información ya sea de datos estructurados, como pueden ser bases de datos internas o externas que viven en un motor de base de datos, información que viene de sensores, de GPS, de cámaras, datos no estructurados a través de estas herramientas que nos ayudan a extraer las entidades, digamos que a traducir estos archivos o estos documentos, estos textos, a un formato de datos que reconozca I2, que es a través de la extracción de entidades. También podemos obtener datos de la superficie de la web, en redes sociales, en blogs, en sitios de noticias y por último en Deep Dark Web. Todo esto con el fin de agilizar, por un lado, las labores de inteligencia de los analistas, darles visibilidad de patrones de comportamientos, posibles riesgos, indicadores, amenazas, ¿sí? Y asociar esa información de diferentes fuentes a través de estas herramientas, todo de una forma simple, a través del lienzo de trabajo de Analyst Notebook, que vamos a ver más adelante. En I2, como tal, existen dos tipos de perfiles asociados, depende las labores que vayan a realizarse. Por un lado, están los analistas, que son quienes toman toda esta información y realizan las labores de investigación. ¿Sí? Se encargan de descubrir los patrones ocultos, de ver, relacionar la información de diferentes fuentes a través de la interfaz de Analyst Notebook. Y por otro lado, existen los operadores, quienes se encargan de explorar la información que existe actualmente. Analyst Notebook cuenta con, en la versión empresarial, ya cuenta con un repositorio de inteligencia en el cual se almacena información que ya fue trabajada, analizada por los analistas, y los operadores pueden navegar sobre esta información para explorarla. Entre las capacidades principales que tenemos de I2 está la búsqueda de texto o a través de texto en los diferentes orígenes de datos que nosotros conectamos. Podemos realizar una búsqueda visual hacia el repositorio de análisis que les mencionaba anteriormente. Tenemos la vista 360, que es la vista del operador. Podemos hacer georreferenciación de los elementos utilizando componentes que nos permiten añadir mapas ESRI a la interfaz de Analyst Notebook, extraer información de redes sociales igual a través de ciertos componentes, como vimos anteriormente, redes sociales, la web en general, la superficie y Deep Dark Web. Y utilizar estas herramientas que nos permiten descubrir relaciones novias entre los diferentes orígenes de datos. Podemos alertar de manera automática utilizando el motor de recomendaciones cuando exista algún cambio de interés en esos datos que estamos explorando o analizando, y extraer la información de documentos no estructurados para analizarla de igual forma. Todo esto se hace a través de diferentes formas. Analyst Notebook tiene varios métodos para ingestar información. La primera es directamente al lienzo de trabajo en Analyst Notebook a través de la carga de archivos estructurados, ya sean archivos de Excel, separados por comas, tabular, etc. A través de servicios web, generando conectores utilizando el componente de I2Connect.
por medio de la conexión directa y en tiempo real a bases de datos, ya en la versión empresarial. Y además, como mencionaba, cuenta con un repositorio central, el cual está diseñado para almacenar la información una vez que la trabajemos y utilizarla posteriormente como referencia o en forma de colaboración hacia otros grupos de trabajo. I2, igual forma, cuenta con una capa de seguridad bastante robusta. Se llama una capa multinivel, ya que contamos con tres niveles de seguridad, en los cuales están basados en el origen de datos o la fuente de información, el rol de los usuarios y los privilegios que ellos van a tener sobre la información. Esto significa que nosotros podemos decirle a I2 que dependiendo el rol del usuario, este va a poder editar o visualizar la información o simplemente saber que existe, pero no ver ningún dato de la misma. Por eso es que se llama seguridad multinivel. La tenemos de esa forma. Entonces, un ejemplo, y esto, bueno, por ejemplo, esto se puede realizar por cada origen de datos diferente que nosotros tengamos o que consultemos a través de la plataforma, podemos cambiar los niveles de seguridad. ¿Sí? A tal grado que únicamente los usuarios con ciertos privilegios puedan ver la información proveniente de un origen de datos y otro tipo de usuarios de otro origen de datos y exista un tercero que en conjunto pueda ver la información de esos dos orígenes. Sí, dependiendo su perfil. Entonces, de una forma más gráfica, lo que hemos visto hasta ahorita, nosotros podemos crear un ecosistema de inteligencia basado en I2 utilizando estos diferentes componentes, donde siempre nuestro núcleo va a ser Analyst Notebook como lienzo de trabajo de los analistas. Vamos a tener esas conexiones hacia otras fuentes, ya sea a través de la versión empresarial o a través de i2Connect, son dos productos diferentes, pero vamos a poder consultar información de diferentes fuentes e integrar, además, información de mapas ESRI o georreferenciaciones, integrar información no estructurada a través de componentes, como se mencionó anteriormente, que es Rosoka, información de Deep y Dark Web o de redes sociales a través de estos otros componentes. ¿Sí? Y podemos utilizar el motor de recomendaciones que nos ayuda a descubrir relaciones novias entre diferentes orígenes de datos. El motor de recomendaciones también cuenta con un sistema de alertamiento automático cuando alguno de estos registros tenga alguna modificación. Lo vamos a explicar más adelante. Entonces, de manera general, un flujo operativo, digamos, a gran escala, implica que tenemos tres perfiles principales, un operador y un analista, que son los dos tipos de perfiles que se van a encargar del grueso de la investigación, y un supervisor que se va a encargar de validar y presentar la información o el resultado de esa investigación. Por un lado, tenemos al operador, que se va a encargar de explorar los diferentes datos que existen en el repositorio de inteligencia, utilizando el portal web de la Vista 360, y nos va a ayudar a identificar los elementos de interés para posteriormente enviárselos al analista. El analista va a realizar las tareas de investigación desde Analyst Notebook, integrando todos estos diferentes componentes. En caso de que sea necesario, información estructurada, información de fuentes abiertas, redes sociales, diferentes fuentes a las que se tenga acceso dentro de la institución, tomar toda esta información y analizarla. ¿Cuál es el fin? Identificar redes de vínculos, ubicaciones y patrones de comportamiento que no son obvios a simple vista. Ahora vamos a pasar a la demostración funcional. Primero, el flujo de la demo es identificar el robo de información a partir de cierta información. Aquí tenemos unas imágenes, pero bueno, el objetivo principal es resolver un caso de fraude, de robo de información a partir de descubrimientos en fuentes externas. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a realizar?
utilizando el ecosistema de investigación basado en I2, utilizando la Vista 360, integrando diferentes orígenes de datos estructurados y no estructurados, y mostrando diferentes capacidades de las herramientas. Pasamos entonces a la demostración. Bien, todo va a iniciar utilizando, en este caso Digital Clue se llama la tecnología, un componente que nos permite investigar o buscar información en fuentes abiertas. Nosotros previamente ya configuramos la herramienta para que obtenga cierta información. En este caso estamos buscando información relacionada a robo de información o robo de datos de bancos. ¿Sí? Entonces, lo que Digital Clue nos ayuda a realizar es esa extracción de información en las diferentes redes sociales, en la superficie de la web y si fuera necesario, en Deep Dark Web o incluso en grupos de mensajería como puede ser Telegram, como puede ser WhatsApp. Una vez que tenemos esa información, nosotros podemos, dentro de la misma interfaz de Digital Clue, visualizar la red de vínculos. Por este lado, bueno, en este caso son las cuentas de estas redes sociales, cómo están vinculadas entre ellas. Y de este otro lado, lo que tenemos son los mensajes o las conversaciones que se obtienen a partir de estos perfiles, en los cuales podemos ver que se pide información de bienes de tarjetas o tarjetas de ciertos bancos, certificados, que pidan que compren ciertos servicios o en ciertas páginas, etc. Lo que nosotros vamos a hacer a continuación es tomar esta información y llevarla hacia I2. ¿Sí? Aquí podemos exportar directamente y una vez que la llevamos hacia Analysis Notebook se puede ver de esta forma. Aquí, súper rápido, vamos a una introducción. Analysis Notebook, como ya dijimos, es el lienzo de trabajo de los analistas. Cuenta con una interfaz bastante amigable, tipo ofimática. No tenemos menús de texto, sino lo que tenemos son diferentes iconos dependiendo el menú en que nosotros nos queramos entrar. ¿Sí? Y además, Analysis Notebook cuenta con una batería de algoritmos que nos ayudan a realizar análisis sobre este tipo de información. En este caso, ya trajimos todos los datos de redes sociales que están relacionados a distintos grupos de venta y distribución de información de tarjetas de crédito. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es, dentro de este universo de datos, analizar aquellos elementos que son los más importantes dentro de esta red de vínculos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando los algoritmos de análisis de redes sociales que nos ofrece I2. En este caso, específicamente vamos a utilizar intermediación, que nos permite identificar cuáles son los elementos que están mejor conectados dentro de este set de datos, ¿sí? O dentro de este gráfico. Y ya que Analysis Notebook nos ayuda a hacer ese cálculo, lo que vamos a hacer es seleccionar los primeros 5 o los 5 elementos más relevantes y vamos a buscar sus grupos cercanos o clústeres de información, ¿sí? Entonces, buscamos los clústeres de información, y ahí nos indica que encontramos 3, nos marca, ¿sí? En este caso, los elementos seleccionados y nos vamos a quedar únicamente con ellos. Como nosotros vimos que los elementos que nos interesan, o las entidades que nos interesan, dada la intermediación, se encuentran dentro del grupo principal, vamos a tomar este pequeño grupo y omitirlo en este momento. Reajustamos nuestro gráfico y lo primero que podemos observar aquí, ya analizando la información, es que hay dos cuentas, dos perfiles que tienen prácticamente los mismos contactos. ¿Sí? Tenemos por un lado aquí Carmen México y por otro lado este perfil que se llama Elliot Contreras. Antes de continuar, es importante la nota, la información que estamos utilizando es dummy, es totalmente ficticia, no es real, salvo algunos detalles. Todo esto fue hecho a mano. Bien,
Continuando. Sí, claro, son datos de prueba para efectos de la demo, ¿sí? Para que quede claro. Entonces, identificamos que el perfil de Carding, México, y el de Elliot Contreras tienen prácticamente los mismos elementos o las mismas conexiones hacia otros usuarios, hacia otras entidades. Entonces, en ese momento, Elliot se vuelve interés para nosotros. Y aquí podemos observar que Elliot también está bien conectado con la entidad principal del segundo clúster de información. Además, estas dos personas utilizan o están conectadas a mi institución, en este caso, que se llama Banco del Sur. Digo, para efectos de la demo utilizamos el logo de Banco de México, pero la institución se llama Banco del Sur o Banco del Norte. Entonces, en este momento, yo como analista entiendo que esta información o que estas personas están relacionadas a mi institución, así que lo siguiente que voy a hacer es ir y buscarlas dentro de mis bases de datos internas. Por aquí tenemos un nombre que es Stephanie Castrejón. Voy a ir a un gráfico nuevo y vamos a buscar a Stephanie Castrejón en mi repositorio de información. Encontramos una coincidencia, la llevamos al lienzo de trabajo. Vemos que Stephanie es un proveedor de mi institución. Queremos ver qué información adicional tenemos de Stephanie. Encontramos una cuenta la cual se utiliza para realizar pagos de la institución hacia esta persona, al ser proveedor. Seguimos expandiendo y vemos los diferentes pagos, ¿sí?, que se han realizado hacia esta persona. Yo aquí puedo cambiar la vista, en este caso estaban como vista simple, pero puedo ver los vínculos de forma individual para identificar cada una de esas transacciones. Lo primero que observamos aquí es que al expandir salió la cuenta de Elliot Contreras también, una de las personas que habíamos identificado en las cuentas sociales, y esta persona también es proveedor, tiene una nota que anteriormente había sido empleado. Lo que queremos hacer ahora es analizar estos pagos, cómo fueron realizados, en qué momento, y para ello vamos a llevar esta información a un segundo gráfico para poder analizarla en línea de tiempo. Esta es una de las capacidades que nos ofrece I2 al hacer análisis multidimensional. Simplemente tomamos las entidades y le indicamos que queremos verla en línea de tiempo. Podemos organizar la información y además I2 cuenta con ciertos algoritmos que nos permiten identificar de manera gráfica elementos de interés basado en las propiedades de basado en las propiedades de cada elemento, los tipos de entidades, los tipos de vínculos, ¿sí? De acuerdo a nuestras necesidades, podemos generar esos algoritmos y posteriormente de un solo clic utilizarlos. Aquí tenemos la tarjeta, una tarjeta que se marca como principal. En este caso, si nosotros analizamos el flujo, podemos ver que esta cuenta recibe pagos o transacciones de una forma bastante frecuente y cada cierto tiempo hace una dispersión hacia dos cuentas más. ¿Sí? Podemos ver aquí el patrón de comportamiento. Podemos ver aquí las cuentas adicionales en las que se hacen esos pagos. Y ahora lo que nos interesa es centrarnos en esas cuentas. Por un lado tenemos la terminación 6590, 6522 y 6597. Si nosotros regresamos a este gráfico, podemos realizar esa búsqueda o en este caso lo que voy a hacer es ir un nivel más allá para obtener a las personas que están relacionadas con esas cuentas que son de interés para nosotros. Voy a cambiar la vista nuevamente aquí para hacer más limpio el ecosistema. Y ahora estos pagos ya no son relevantes para nosotros. Podemos ocultarlos, podemos eliminarlos de acuerdo a lo que sea necesario y nos quedamos con un empleado y las dos personas que habíamos identificado anteriormente. Vemos que están relacionados a través de estos pagos. Si nosotros quisiéramos buscar información adicional de estas personas,
Podemos hacerlo utilizando el motor de recomendaciones en primera instancia. Buscando cualquiera de los elementos que tenemos en el gráfico. En este caso vamos a buscar a Caín. Una vez que encontramos el resultado, lo llevamos hacia el lienzo de trabajo. Aquí vemos que, aquí tenemos a nuestro Caín. Podemos ver que es la misma persona a través de las propiedades que hay de cada uno de ellos. En este caso podemos ver que el RFC es el mismo, entonces automáticamente sabemos que este Caín y este Caín son la misma persona. También vemos que Caín está relacionado con una Stephanie Castrejón, que puede ser la misma persona que tenemos de interés, pero a través de un domicilio, ¿sí? Estas dos personas están relacionadas a través de un domicilio. Aquí el motor de recomendaciones nos dice que estas dos personas en algún momento dieron el mismo domicilio, no necesariamente es que vivan en él actualmente las dos, sino que en algún momento, en algún formato o en alguna de las bases de datos que consulta el motor de inteligencia, aparecen con con la misma propiedad. ¿Sí? Eso lo podemos ver en las mismas propiedades del panel lateral del motor de recomendaciones o llevando esa misma información al lienzo de trabajo. También nosotros podemos ver aquí el tipo el origen de datos del cual obtenemos esa información. Por ejemplo, Stephanie sabemos que es un proveedor, pero también la tenemos en la base de datos de clientes. ¿Sí? Caín Molina es un empleado y por otro lado aquí tenemos el Contreras que también es un cliente y proveedor. Entonces nosotros podemos tomar esa información. Sabemos en este momento que esas personas son las mismas que habíamos analizado inicialmente. Así que podemos pedirle a I2 que nos ayude a fusionarlas. Sí, podemos hacerlo primero buscando entidades coincidentes. Nos muestra los elementos y le decimos que los fusiona. O podemos hacerlo de forma manual. Una vez que validamos que esa información es real, nosotros como analistas podemos tomar estos elementos y fusionarlos. Para obtener información adicional sobre algunos de ellos, también podremos consultar estos otros orígenes de datos que puede que no sean estructurados. Por ejemplo, Rosoka funciona como un panel lateral, el cual nosotros le damos la información a través de la misma interfaz. Rosoka la consume, aquí podemos ver, es un archivo PDF o un archivo de texto completamente plano, y Rosoka hace la extracción automática de entidades que encuentre dentro de este documento. Por ejemplo, nombres, en este caso el nombre de la institución, el nombre de una persona, domicilios, fechas, lugares, toda esa información. Rosoka la extrae de forma automática y sus respectivas relaciones. Si en algún momento nosotros quisiéramos dar de alta una relación nueva o una entidad nueva, se puede hacer desde esta misma interfaz. Y una vez que esa extracción fue hecha, la podemos llevar al lienzo de trabajo. Ya que la tenemos en el lienzo de trabajo, podemos hacer el mismo ejercicio, fusionar los elementos que son de interés para nosotros para posteriormente tomar las acciones que sean necesarias respecto a los partidarios o los actores en este evento. Por razones de tiempo, terminamos aquí. No sé si tengan dudas, preguntas, algo que añadir. David, termina. Sí, aquí vale la pena destacar lo siguiente. El portafolio I2 nos ayuda a hacer un análisis desde una perspectiva visual. En vez de ver caracteres alfanuméricos, vamos a ver representaciones gráficas de esas entidades. Pusieron ejemplos, esas entidades pueden ser personas, transacciones, vehículos, eventos, e identificar de manera visual también qué atributos tienen. En el fondo se trata de ayudar al analista en ese proceso de navegar sobre un universo que puede ser de grandes volúmenes de información o data lakes para identificar rutas de conexión, para responder preguntas en términos de fraudes,
en términos de temas de cumplimiento, de lavado de dinero, para identificar fraudes en diferentes vertientes. Y que con esta batería de analíticos que ya están embebidos, que buscan darle el boost a este proceso para que el analista, uno, tenga una capa de consumo de datos con seguridad, que el proceso sea ágil, que tenga que invertir menos tiempo en el proceso de acopio de información y categorización, para que ese tiempo lo invierta en el proceso en forma de análisis, de hacer hipótesis, de identificar líneas de investigación y posteriormente llegar al resultado que responda a las preguntas que atañen a estos casos, que es quién fue, por qué, con quién está vinculado, que pueda responder temas de fuga de información, de ciberataques, en fin. Y algo más a destacar es que I2 tiene varios casos de uso y esos casos de uso son determinados por el analista. Aquí aplica la tecnología, se acopla al proceso y al modelo de operación de los clientes, no al revés, ¿no? Entonces, por favor, estamos cortos en tiempo, pero si hubiera alguna duda particular, con todo gusto déjenos saber. Y ahora, como siguiente parte para efectos de cierre de esta sesión, le voy a dar la palabra a Guillermo Vallejo, responsable de la brand de I2 para América Latina, para que nos platique de manera muy rápida sobre algunos casos de éxito con I2 en algunos clientes. Adelante, Guillermo, muchas gracias. Guillermo, si estás hablando no te escuchamos. Estás en mute. Bueno, creo que hay ciertos problemas técnicos, eso pasa ahí con los eventos en vivo. En lo que se incorpora Guillermo, no sé, David, si tú quisieras abordar estos temas de manera muy rápida como representante del equipo IBM. Sí. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar a mí? Sí, ¿me escuchan a mí? Sí, adelante, gracias. Sí, David. Sí, de manera también rápida, y como mencionaba Citlali, hay diferentes y varios casos de éxito a nivel mundial. Estamos viendo ahora el de una agencia fiscal en Europa, y uno de sus objetivos era poner tras las rejas a estafadores. Algo que normalmente nos sucede como IBM, y apoyándonos de nuestros asociados de negocio, en este caso como Cyborg, es que recurren a nosotros con ya una problemática, ¿no? Entonces, podemos tanto apoyar en la solución del problema, o anticiparnos, ¿no? También es importante mencionar eso. Y en este caso era ya una problemática, ya que existía evidencia donde ya había estafas fiscales. Y bueno, afortunadamente, a través del Analyst Notebook y a través de la información de diferentes fuentes, en este caso, de hecho, fueron muchísimas fuentes a través de grandes data lakes, se pudieron encontrar a los sospechosos. Siguiente caso de éxito. En este caso, aquí sí podemos mencionar el cliente, a Sportradar. De igual manera, estafadores, en este caso, a partir de cuentas y de nuevas apuestas múltiples, eran las mismas personas que estaban extrayendo dinero, y no lo mencioné en el anterior, pero aquí los componentes de I2 que se utilizaron, el componente colaborativo,
a través, dándole a los diferentes analistas la posibilidad de realizar la investigación en simultáneo y colaborando entre ellos, apoyándose entre la información, y de igual manera también se pudo encontrar cuáles eran estos patrones de las apuestas que las colocaban estas personas, y todo esto de hecho también se solucionó de una manera bastante rápida. Se pudo encontrar a los estafadores, ¿no? Quiénes eran estas personas que ponían las apuestas bajo ciertos patrones, y lo pudieron encontrar. Siguiente caso de éxito, Deliver Fund, de igual manera, utilizando obviamente I2, a través del análisis gráfico, se pudo encontrar, son casos más sensibles estos, como mencionaba Citlalmina, y hemos comentado también a lo largo de la presentación. Tiene múltiples casos de uso, y en este caso a través de ir siguiendo ciertas sospechas, desapariciones de personas. Entonces, pues nos ayudó para encontrar ya un caso de tráfico de personas. Entonces, nos ayuda también a ubicar afortunadamente a casos tan sensibles y delicados como es esto. Y el último caso de uso, el último caso de éxito, perdón, no caso de uso, también hacia una institución financiera, relacionado más con el tema de fraude. De igual manera, pudimos apoyar a detectar quiénes estaban realizando estos delitos, este robo de dinero a través de diferentes cuentas internas que existían, entonces, para mover el dinero, ¿no? Entonces, podemos ver la transaccionalidad que tienen las diferentes cuentas, y quiénes tienen acceso a ellas, quiénes además están aprovechándose de los recursos internos para robar dinero de clientes externos, ¿no? Entonces, siempre el tema interno nos ayuda mucho es muy evidente, y pues nos ayuda I2 a encontrarlo, ¿no? De igual manera, con la herramienta colaborativa, teniendo una base de datos centralizada y pudiendo colaborar a través de los diferentes analistas. Y ya para terminar, hay múltiples referencias a nivel mundial, y en América Latina lo utilizan múltiples unidades de inteligencia financiera, también para seguridad nacional, de diferentes agencias también la utilizan, en este caso 7 países. Hay diversos ministerios públicos, tanto estatales, nacionales, que lo utilizan para la investigación, también en diferentes países. Obviamente el caso financiero, muchísimos bancos en América Latina, y obviamente aquí en México hay diferentes instituciones financieras que la utilizan también para la investigación de fraude. Y no solo nos quedamos ahí, ¿no? O sea, como mencionamos, el tema de fraude puede ir mucho más allá de únicamente del tema financiero. Obviamente el tema de seguros, y las compañías telefónicas, pues para descubrir de igual manera temas de fraude con movimiento y robo de información, robo de bases de datos de los clientes, de las llamadas. Entonces también existen diferentes casos de éxito y referencias en América Latina y en México. Y de igual manera, obviamente, para temas de seguridad, en términos de las policías a lo largo de toda América Latina. Entonces, I2 está usado ampliamente, con múltiples referencias en América Latina, y diferentes casos de uso también. Muchas gracias, David. Pues muchas gracias a todos los asistentes por brindarnos
un poco de un espacio en agenda para escucharnos. Si bien esta sesión que nos quedamos cortos de tiempo para hablar sobre el ecosistema I2, que sirva de referencia con todo gusto. Estamos atentos para ampliar la información y de manera más particular entender sus requerimientos para a partir de ahí habilitar el ecosistema de inteligencia que soporte sus necesidades particulares a nivel operación y negocio, ¿no? El objetivo es que Cybolt sea ese aliado de negocio con ustedes para temas de ciberinteligencia y seguridad. En fin, revisando las preguntas, solo había una en el tema de integración, de cómo puede consumir I2 fuentes abiertas, lo mencionamos, es a partir de integración con terceros. Una de ellas, incluso se mostró al inicio, es Digital Clues, que tiene un aspecto o un alcance de traer información y enriquecimiento a partir de foros de Deep y Darknet y redes sociales o canales de mensajería instantánea, o bien hay otra estrategia con la tecnología de Point Duty que va mucho más orientada a un enfoque a partir de objetivos ya que se tienen definidos de manera muy clara y también permite el acopio de información con un proceso semimanual en foros de Deep y Darknet, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cuál es la configuración adecuada? Pues dependerá mucho de sus requerimientos de negocio y operación para que a partir de ahí podamos hacer ciertas sugerencias. En fin, pues por nuestra parte es todo. Les agradecemos nuevamente. Muchas gracias y que tengan buena tarde.